Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en el módulo 1 y las actividades que componen este curso. Estamos en la competencia específica número 2, las competencias de las diferentes competencias que integran el curso. De este modo, la competencia 2, específica 2, como ustedes ya lo saben, hace referencia a analizar las implicaciones y las diferencias de la multi- e interculturalidad que nos permitan asumir un posicionamiento crítico dentro del contexto de la educación superior. De este modo, ustedes ya han realizado una serie de lecturas, exploraron, revisaron, leyeron una serie de lecturas relacionadas precisamente con ambos contextos, con el significado de la multi- e interculturalidad. En ese sentido, entonces, el objetivo de esta breve exposición es aclarar, puntualizar algunos elementos centrales que nos ayuden a comprender con mayor claridad, con mayor profundidad, cada uno de los conceptos, el de multiculturalidad e interculturalidad, pero también y sobre todo las diferencias que se dan, las diferencias que identificamos, que encontramos en ambos conceptos y que son centrales precisamente para el tema que nos ocupa, para el tema que estamos desarrollando en este curso. De este modo, fíjense, me gustaría compartir con ustedes una serie de reflexiones que son el punto de partida de ambos conceptos. Y esos conceptos, esas definiciones tienen que ver con cultura, con qué es la cultura, cómo podemos entender la cultura, las culturas y la diversidad cultural. Ese es el punto de partida, entonces, que nos dará elementos precisamente para diferenciar los conceptos a los que he hecho alusión, pero también para clarificar, para identificar con mayor claridad estos conceptos clave. De este modo, cuando hacemos referencia a cultura, al concepto de cultura, implícitamente nos estamos refiriendo a su dimensión colectiva. Es decir, hablamos de cultura porque precisamente esta se configura como parte de un colectivo, como parte de un grupo. De esta manera, entonces, la cultura tiene una característica que le denominamos una dimensión relacionada con la existencia de ese grupo, dado que es colectiva. ¿A qué me refiero con existencia de ese grupo? Bueno, con esas características, con esos elementos que le constituyen, como por ejemplo esa dimensión material de la cultura, es decir, ese conjunto de elementos materiales que están presentes y que forman parte de nuestra cultura. Por ejemplo, los elementos arquitectónicos, eso forma parte de nuestra cultura. La ropa que utilizamos forma parte de la cultura. Entonces, la cultura se compone por esta dimensión material, pero también por un conjunto de significados, es decir, la forma en la cual cada grupo humano o quienes pertenecemos a los diferentes grupos humanos entendemos esos elementos materiales. No solo los entendemos, sino que también los explicamos. A esto me refiero cuando integro este elemento de dimensión simbólica de la cultura, ¿no? Entonces, estaría relacionado con eso. De esta manera, entonces, la cultura es ese conjunto de prácticas, de procesos que están relacionados con normas, con creencias, con tradiciones, con hábitos. Es decir, la cultura es ese componente existencial que nos permite interactuar, dado que está compuesto por este conjunto de prácticas, es decir, de lo que hacemos de manera cotidiana, pero también de cómo entendemos eso que hacemos, de cómo explicamos eso que hacemos. De esta manera, la cultura es colectiva, decía al inicio, la cultura está en constante transformación, es decir, la cultura tiene un componente dinámico, que le permite transmitirse de generación en generación, de las generaciones que pertenecen a ese grupo particular. Entonces, desde allí podemos ir situándonos en este concepto de cultura. Cuando hablamos de culturas en plural, evidentemente estaríamos hablando de las construcciones particulares de esos diferentes grupos humanos, pues el término en plural significa o lleva implícito el hecho de que esos componentes materiales y esos componentes simbólicos, esas prácticas a las que yo hacía alusión, es decir, esas formas de comportamiento, son diferentes entre diferentes de estos grupos humanos, ¿no? Eso nos posibilita entonces hablar en plural, hacer referencia a culturas. Ahora bien, cuando hacemos referencia al término diversidad cultural, precisamente nos referimos pues al reconocimiento de las diferencias que hay entre esos diferentes grupos y la cultura que han generado, ¿sí? La diversidad cultural implica precisamente esto. ¿Sí? Que estos grupos, que este conjunto de elementos materiales, simbólicos, de prácticas, de significados, pues son diversos. Cada grupo tiene los propios, ¿no? Esos que entiende como propios, que define como propios,
y que además reproduce como parte precisamente de su particularidad. Entonces, cultura, culturas, diversidad cultural son términos que van de la mano precisamente porque nos permiten entender las particularidades, las características de los grupos humanos. Ahora bien, a nosotros, para el curso que estamos tomando, que estamos iniciando, que está en desarrollo, pues nos interesa concretamente la diversidad cultural, no como diversidad, pues nos interesa la diversidad étnica y nos interesa la diversidad lingüística, es decir, las diferentes lenguas que se hablan que en nuestro país, pues en el Estado incluso, ¿sí? Pero también esos diferentes grupos humanos que se reconocen como grupos propios, pues como grupos que se diferencian del resto por su pertenencia étnica, ¿no? Y que podemos hablar en el Estado, por ejemplo, de Wixárika, de Nayeri, por ejemplo, pero también de Nahuas, es decir, habría allí un conjunto amplio de estos grupos que se reconocen como diferente al resto, precisamente en función de esas características étnicas, lingüísticas y culturales que les son propias, ¿sí? Entonces, estos conceptos son importantes de tenerlos claros, de tenerlos allí a la mano, porque precisamente nos permitirán ir comprendiendo el desarrollo del curso en su totalidad. Ahora bien, esta diversidad cultural, esta diversidad étnica, lingüística y étnica, que está presente en nuestro Estado, que caracteriza a nuestro país, tiene una particularidad, pues, ¿no? Es decir, históricamente ha habido relación entre este conjunto de diversidades, entre este conjunto de grupos, pues, ha habido interacción en diferentes momentos históricos. Hoy día hay una serie de interacciones. Sin embargo, esas interacciones no siempre están caracterizadas, pues, porque se den de manera apacible, pues, ¿no? Ese conjunto de interacciones, dependiendo del momento, dependiendo del contexto histórico al que hacemos referencia, ¿no? Pueden estar caracterizadas por la violencia, pueden estar caracterizadas por la discriminación, por la exclusión, por el racismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que reconozcamos que hay una diversidad enorme en el país, una diversidad cultural, étnica, lingüística, grande, amplia, no significa que en sí misma ese reconocimiento nos permite entender que las interacciones que se dan dentro de esa diversidad se caractericen necesariamente por ser relaciones, insisto, apacibles o armónicas, ¿sí? Generalmente, y la historia nos dice allí, que ese conjunto de interacciones se ha caracterizado por el conflicto, en muchas ocasiones y en diferentes momentos históricos. Si echamos una revisada a las noticias, pues en medios digitales o en medios impresos, vamos a encontrarnos precisamente que esto, desafortunadamente, es una constante. Cómo el conflicto ha caracterizado este conjunto de interacciones, ¿no? Cómo la violencia ha estado presente a partir de este conjunto de interacciones, de la diversidad a la que estamos haciendo referencia, ¿no? De esta manera, ¿no? Para precisamente explicar y englobar esto, surge otro concepto central para nuestro curso y para entender precisamente el trasfondo que se da en estas interacciones. Ese concepto es precisamente el de multiculturalidad, ¿sí? La multiculturalidad, cuando surge como concepto en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado surge este concepto, que lo que nos marca y lo que nos permite entender es el hecho de reconocer que hay diversas culturas que conviven, que han convivido, ¿sí? Que han interactuado, pues, en un mismo territorio. La multiculturalidad hace referencia a eso. Cuando nos referimos a un contexto, a un espacio como multicultural, estamos aludiendo, pues, a que allí, en ese espacio, en ese contexto, conviven diferentes culturas, ¿no? En función de su dimensión étnica, pero también lingüística. Entonces, la multiculturalidad señala eso. La multiculturalidad apunta justamente a que allí, en ese espacio, hay una serie de diferencias, ¿sí? que es posible tomar en consideración, ¿no? O una diversidad de culturas que conviven en ese espacio, ¿sí? Por ejemplo, nuestro país se reconoce como multicultural, como pluriétnico, que es la denominación que encontramos, no hace mucho, en 1992 oficialmente se reconoce como tal. Históricamente, pues esa diversidad cultural ha sido una de las características de lo que es nuestro país el día de hoy.
Sin embargo, es hasta 1992 cuando se reconoce de manera oficial pues esa pluralidad, esa diversidad cultural que caracteriza a nuestro país, ¿sí? Ahora bien, la multiculturalidad podemos entenderla a partir de una dimensión ética y a partir evidentemente de una dimensión política, que son ejes pues, que nos permiten entender el concepto con mayor precisión, ¿sí? Ahora bien, en relación a esa perspectiva ética, a esa perspectiva política, pues es necesario entender que esa interacción que se da en un espacio, en un territorio de diversas culturas, está caracterizada por ejercicio de poder, por ejercicios de poder, por subordinación, por dominación, por discriminación, ¿no? Desafortunadamente aquí nuestro país es un claro ejemplo de esto, ¿no? Es decir, la relación que se ha tenido por lo que llamamos cultura nacional con el resto de las culturas, que están presentes en lo que hoy es México, desafortunadamente, decía, se caracterizan por eso, ¿no? Por la subordinación, por la dominación, por la discriminación. Y como lo sabemos ustedes y yo, el espacio escolar, la escuela, en sus diferentes niveles, no solo en educación superior, educación media y en la educación básica, pues encontramos estos procesos dentro justamente o como parte de las dinámicas de interacción cotidianas en el espacio escolar, ¿sí? Ahora bien, yo me refería, estaba aludiendo pues a que la multiculturalidad tiene estos dos ejes, ese eje ético y ese eje político, pues, ¿no? Desde allí entonces, en términos del el eje ético, lo que implica este eje ético para el concepto de la multiculturalidad está relacionado con el hecho de reconocer plenamente al otro y reconocer plenamente al otro en términos de sus diferencias, ¿sí? Es decir, la ética relacionada con la multiculturalidad lleva implícito justamente este componente, la posibilidad de reconocer las diferencias plenamente en el otro, ¿sí? Esas diferencias a las que yo aludía, esas diferencias lingüísticas, esas diferencias culturales, obviamente, y esas diferencias étnicas. Entonces, este componente ético nos lleva justamente a ese espacio, ¿sí? A que la multiculturalidad implicaría ese reconocimiento ético. El componente político al que también hago referencia implica y estaría relacionado con el hecho de reconocer el conjunto de desigualdades que están presentes, ¿sí? En esa interacción de las diferencias culturales, ¿no? ¿A qué me refiero con esas desigualdades? Concretamente desigualdades económicas, pues que esas son muy claras e históricamente han estado presentes en nuestro país, están presentes en el estado de Jalisco, están presentes en los diferentes municipios del estado de Jalisco y como ustedes lo saben, ya han sido testigos, en algunos municipios se acentúa, hay un mayor énfasis pues de estas dimensiones, de estas desigualdades económicas, decía yo, ¿no? Ahora bien, también tenemos desigualdades políticas asociadas a la multiculturalidad. El hecho de que estos grupos, por ejemplo, esta diversidad cultural, han sido grupos excluidos, han sido grupos que no se les reconoce una voz y una participación política, por lo tanto quedan al margen, por ejemplo, de decisiones que les atañen directamente a ellos, ¿sí? Las desigualdades sociales, esas también son muy claras y somos testigos justamente de ellas, ¿no? En el sentido de que de pronto estos grupos, que han sido excluidos, pues no tienen acceso a oportunidades, pues, ¿no? A oportunidades de educación, a oportunidades laborales, por ejemplo. Es decir, muchas oportunidades quedan relegadas, quedan negadas precisamente para estos grupos, ¿no? Hay unas desigualdades valorativas, ¿no? En el sentido de que, pues bueno, finalmente la diversidad cultural y estos componentes, por ejemplo, el componente lingüístico de la diversidad cultural, el hecho de hablar una lengua denominada indígena, pues no tiene el mismo estatus que hablar otra lengua, como por ejemplo el alemán o el italiano o el inglés, ¿no? Allí hay una valoración, pues una desigualdad que lleva justamente a una valoración negativa de estas características de la diversidad cultural, ¿no? Finalmente, pues tenemos desigualdades educativas. Simplemente el hecho de que nuestro sistema educativo, el sistema educativo nacional sea monocultural y monolingüe, ya de entrada
lleva implícita una desigualdad que el multiculturalismo contempla desde este eje político al cual estoy haciendo referencia, ¿sí? Entonces, la multiculturalidad es importante como concepto precisamente por esto que estoy señalando, porque nos permite identificar sus componentes en términos conceptuales, pero también nos permitiría identificar estos componentes en el contexto en el que profesionalmente nos desempeñamos, es decir, en el trato cotidiano con nuestros estudiantes en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Ahora bien, recientemente, derivado de la multiculturalidad, se está haciendo énfasis al multiculturalismo, ¿sí? Es decir, son conceptos muy cercanos. El multiculturalismo deriva de la multiculturalidad, ¿sí? Es decir, la multiculturalidad implica el reconocimiento de esas diferencias y los componentes que nos llevan a marcar esas diferencias. Y el multiculturalismo se ha definido como un proyecto político, ¿sí? Es decir, como un conjunto de prácticas, un conjunto de normas, pues, que proponen o que orientan, que se dirigen hacia la configuración de una sociedad, ¿sí? De una ciudadanía multicultural, es decir, de una sociedad, de una ciudadanía que reconozca esas diferencias, que identifique esas desigualdades que subyacen a esas diferencias y que desde allí entonces se implementen acciones, ¿sí? Justamente para solventarlas, para resolverlas, para revertirlas, que es a lo que apunta el concepto. De tal manera que en términos de multiculturalismo podemos hablar de dos tipos, uno denominado factual. El multiculturalismo factual se queda a nivel de reconocer esas diferencias. Sin embargo, también podemos hacer referencia a un multiculturalismo normativo, ¿no? Que este sería el ideal y que no es otra cosa más que el hecho de que ese proyecto político que implica el multiculturalismo se encuentre dentro de un marco normativo que revierta las desigualdades, que no solo reconozca que se dan diferencias, pues, ¿no? Sino que además revierta las desigualdades que constituyen o que forman parte de ese conjunto de diferencias. Este es un concepto central precisamente por esto, ¿no? Nos permite, pues, de manera clara, orienta un conjunto de prácticas, orienta, pues, en términos conceptuales, un conjunto de acciones que podemos tomar justamente en términos de lo que el concepto de multiculturalidad, los conceptos de multiculturalidad y multiculturalismo implican. Eso es de capital importancia. Ahora bien, derivado de la multiculturalidad, ¿no? De ese reconocimiento, pues, del que estoy hablando, surge este otro concepto al cual ustedes ya se acercaron a través de las lecturas. Y este otro concepto, y está relacionado, implica a la interculturalidad, ¿sí? La interculturalidad deriva del multiculturalismo, es decir, bueno, ya sabemos que hay diferencias, reconocemos esas diferencias, sabemos cómo se constituyen ese conjunto de diferencias y las desigualdades, pues, que están asociadas a esas diferencias, es decir, podemos reconocer esas desigualdades económicas, políticas, sociales, valorativas y educativas que están asociadas, ¿no? Y a veces que se consideran propias, pues, de la diferencia, ¿no? Entonces, la interculturalidad lo que nos propone como concepto, ¿sí? Es el hecho de asumir una postura. Cuando hablamos de interculturalidad estamos asumiendo implícita y explícitamente una postura, ¿sí? Es decir, la interculturalidad implica un proyecto social amplio de gran alcance, un proyecto que implica replantear, ¿sí? No ya el hecho de reconocer las diferencias, sino replantea el qué podemos hacer o el qué vamos a hacer con ese conjunto de diferencias. La interculturalidad en tanto postura, ¿sí? Nos permite entonces, nos plantea un conjunto reconoce, pues, que hay un conjunto de interacciones que se da entre esas diferencias y que ese conjunto de interacciones debe de tener una característica, ¿no? Y esa característica es el hecho de reconocer la diferencia como tal, es decir, reconocerla en esa dimensión ética, en esa dimensión de la dignidad humana que implica o que está implícita en las diferencias, ¿sí? Y desde allí, desde ese reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? Desde reconocer la diferencia en tanto tal, asumir un conjunto de interacciones, pues, que reconozcan, que visibilicen esas diferencias, ¿sí? Que no se esencialicen, que se visibilicen y que desde allí se pueda construir un diálogo
en conjunto, un diálogo compartido, pues un diálogo, como ustedes lo han leído, enriquecedor, un diálogo que promueva la interacción, ¿no? Un diálogo que reconozca, pues, ¿sí? Que reconozca que hay desigualdades y que se tienen que revertir esas desigualdades. La interculturalidad apunta en tanto postura justamente en esa dirección, ¿sí? A diseñar mecanismos, a construir mecanismos en conjunto con esas otras personas con las que interactúo, es decir, vamos a construir mecanismos en conjunto, pues, precisamente para ese diálogo y para esa interacción entre las diferencias, ¿sí? Aquí la interculturalidad plantea que no necesariamente soy yo, pues, yo como docente, por ejemplo, quien debo de generar esos mecanismos. La interculturalidad plantea que se trata de una postura que se comparte, pues, ¿no? Es decir, se reconoce que hay un ejercicio de poder en esta relación intercultural y se trata, en cierta medida, de reconocer y de revertir esos mecanismos de poder, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo aquí sería, concretamente, que esos mecanismos, que esas estrategias que vamos a diseñar contemplen la forma de revertir ese ejercicio de poder. Y construyamos entonces justamente ese diálogo, ese reconocimiento desde esa particularidad, ¿sí? Entonces, de allí que la interculturalidad tiene entonces un componente importante, ¿no? Construir condiciones de equidad desde la diferencia, pues. Eso es central para el tema que nos ocupa, ¿sí? Esas condiciones de equidad a partir precisamente de las diferencias, ¿no? De este modo, la interculturalidad plantea, pues, un ejercicio importante de comprensión y un ejercicio evidentemente ético, pues esto implica un ejercicio ético en el sentido estricto del término, ¿no? Ese elemento ético, pues, implica evidentemente el reconocimiento pleno de las diferencias, de la importancia de las diferencias para uno y otro, ¿sí? De que esas diferencias, constituyen, forman parte de la práctica de la vida cotidiana de las personas, de todos nosotros, ¿sí? Y desde allí entonces proponer, ¿no?, un conocimiento, un reconocimiento y una valoración de la diferencia, pero en conjunto, pues, a partir desde los diferentes actores que estaríamos implicados, en este caso, en el proceso de la tutoría. Y eso es un elemento central. El objetivo es construir un diálogo intercultural, ¿sí? Y ese diálogo intercultural tendría como base entonces el hecho de hacer visibles, de identificar y hacer visibles las relaciones de poder, de desigualdad, de discriminación que se dan entre un grupo y otro, ¿no? En la universidad lo sabemos, en el contexto que implica la universidad, ese conjunto de relaciones de poder, de desigualdad, de discriminación, de racismo, están presentes en nuestras interacciones cotidianas desde una clase y pueden incluso hacerse presentes en el ámbito de las tutorías. Así entonces, desde la interculturalidad nos permite identificar ese conjunto de relaciones y construir justamente, en este caso con nuestros alumnos, esas estrategias y esos mecanismos que nos permitan revertir este conjunto de prácticas, ¿no? Y identificar estructuralmente cómo se configuran y desde allí revertirlas con la finalidad de que nos permitan llegar a una toma de decisiones, pues, compartida, ¿no? A una toma de decisiones que se da desde la riqueza que implica la diferencia, ¿sí? Y desde la dignidad, desde esta postura ética que implica la dignidad humana en función de las diferencias, ¿no? Porque finalmente la diferencia sería ese elemento que nos constituye, ese elemento justamente que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y estamos haciendo referencia concretamente en este momento y para este curso a esas diferencias culturales, a esas diferencias lingüísticas y a esas diferencias étnicas. De esta manera entonces, y para cerrar esta breve exposición, pues bueno, multiculturalidad, multiculturalismo e interculturalidad, como lo hemos visto, son conceptos centrales, son conceptos que van muy de la mano, que interactúan, que nos permiten explicar un conjunto de dinámicas, en este caso dentro de la educación superior, concretamente dentro de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.